Vamos a recibir como todas las semanas, como todos los miércoles en particular, pero de verdad que este encuentro es bien excepcional, porque hacía rato que no nos veíamos presencialmente en el estudio. Nos hemos visto en el marco de otros acontecimientos. Pone la mañana en camino desde los estudios de Diamante Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. La verdad es que estaba extrañando el estudio, porque ahora primero empezó por la pandemia, pero después la pandemia instaló los mecanismos tecnológicos que nos permiten encontrarnos desde el estudio de mi casa. Antes de que hablemos, naturalmente, con vos, como suele ocurrir, y en este caso diría más que nunca, seguramente se van a mezclar casi a la perfección los asuntos históricos, los que inexorablemente implican cierto comentario o evaluación o análisis político, y también los asuntos vivenciales, presenciales, humanos, familiares, que además vos no sos el único ni hablar, pero estás en condiciones de compartir con los demás. A esta altura yo diría que más allá de una necesidad personal, tenés yo lo vivo así, una obligación institucional, ¿no? Yo lo siento cada vez más así. Muchas veces me ha pasado que cuando llegan estas fechas me cuido de no hacer relatos autorreferenciales para que no quede como muy personalista. Pero después me doy cuenta que hace 50 años, yo como arranqué muy joven, soy de los muy poquitos, se cuentan con los dedos de una mano, los que estuvimos, por ejemplo, en la histórica última sesión del Senado, que el otro día se conmemoró oficialmente, y que todavía estamos vivos. A ver. Por ejemplo, me acuerdo de Carlos Rodríguez Labruna, 2 funcionarios del Palacio, y yo no me acuerdo, me dicen que hay 1 o 2 más vivos, pero legisladores claro, no. Decís con los dedos de una mano y a lo mejor hasta haces precio, ¿no? Sí, claro. Entonces, compartir lo que la vida me dio la posibilidad de ser testigo de, no sí, protagonista, pero testigo de, es un deber. Ya arranco haciéndote una pregunta. Es increíble porque después de tantos años de conversar, además son temas a los que abordamos una y otra vez, y además que quede claro, en mi caso como conductor del programa, yo los abordo una y otra vez deliberadamente, sí, ¿verdad? Deliberadamente, porque yo hago este cálculo sobre el cual nadie ha podido darme nunca una respuesta, porque ni siquiera sé si hay una respuesta o si está estudiado. Y es, en el año 33 en Uruguay hubo un golpe de Estado. A los 40 años otro. 40 años después hubo otro. Mi pregunta es, 40 años después del golpe del 33, ¿se hablaba del golpe del 33 o no se hablaba? Entonces yo te juro que lo hago, sí, esto de hablar permanentemente, constantemente, para contribuir a no nos hagamos los chanchos rengos ni los distraídos y tengamos siempre el alerta encendido. En el último libro que escribimos con Luis Viñolo, Bitácoras de una lucha, hacemos ese juego de tiempo y tenemos algunos capítulos que llaman el pasado del pasado. Entonces, claro, pero es un recurso literario nuestro. Termina la sesión del 73, ahora hace 50 años, el libro tiene ya un par de años, y aparece Wilson recordando el golpe del 33, pero eso era simplemente porque él militó en ese momento. De todas maneras, creo que no se habló lo suficiente. ¿Pero ubicás a lo que voy? Sí, absolutamente. No se habló lo suficiente. A la vista está que vino otro golpe de Estado. Y de todas maneras, creo que eran situaciones distintas. El golpe del 73 se le conoce usualmente como cívico-militar. A mí, te confieso que la expresión cívica no me gusta. ¿Tampoco? Que habían civiles, sí. Civil-militar. Pero no entonces podríamos, ya que levantaste el centro, de cívico no tuvo nada. Justamente, además me lo decía un historiador, Marcos Rey, que va a estar en pocos días más acá en La Mañana en Camino. Hemos conversado alguna vez sobre ese aspecto en particular, que claro, quedó la expresión cívico-militar de alguna manera legitimada para recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en otras naciones, hubo una participación de civiles en el asunto.
pero cívico-militar. Era como la dictadura se llamaba a sí misma, claro, legitimando su condición, eso que vos decís, cívica. Cuando en realidad de civismo no tuvo nada. Mientras que el golpe del 33 fue básicamente civil. Las Fuerzas Armadas estaban ahí mirando, no hicieron nada para evitarlo, pero no fueron parte. Es más, el presidente Terra da el golpe, suena medio caricaturesco, pero fue así, desde el cuartel de bomberos. 18 minas. Y bueno, y además tenía una base, no precisamente de la que yo provengo familiarmente, pero tenía una base de respaldo político partidario, ¿no? Es decir, los sectores riveristas del Partido Colorado y el sector herrerista, que era mayoritario en aquel momento, ampliamente mayoritario, apoyaron el golpe. De hecho, el Partido Nacional Independiente se funda a partir de aquellos blancos que no apoyan el golpe de Estado de Terra y fundan un partido, un lema aparte. Bien. Que luego se fusiona con la UEDN en 52. Entonces yo pensaba, ¿no? A propósito de esta charla, cómo a pesar de que siempre volvemos, un ejemplo bien gráfico es el 16 de junio, que nos las ingeniamos siempre para eludirlo, aquí en La Mañana en Camino. Y el otro día, viendo estas constantes y permanentes imágenes de esa última sesión del Senado, vos estuve allí en el Parlamento el otro día, sí, ¿no? Sí, claro. Y te vi por televisión, y volviendo a ver los distintos discursos, el de Wilson en particular, que ha sido por lejos siempre el más aludido, el más difundido, y verte ahí que sos el primero en abrazarle, ¿no? Una pregunta quiero hacerte, que a lo mejor hasta te deja mal parado a vos o a tu viejo, no lo sé, pero la amistad que tenemos me lo permito hacer. ¿Por qué ibas vos a la sesión? Porque yo veo los senadores que están ahora, sí, y ninguno va con los hijos a la sesión. No. Yo no iba en mi condición de hijo, sino de secretario. Entonces, cada secretaría, ahora creo que todos los secretarios pueden entrar a la sala, pero cada secretaría podía designar un integrante que entrara a sala. Entendido. ¿Por qué yo era el que entraba a sala de la secretaría que está? Pero es una cosa frecuente en vos, ¿no? Más allá de ese día. Porque había yo era muy joven, la noche del golpe yo tenía 20 años, ¿no? Yo soy de 53, pero había secretarios mucho más capaces que yo, mayores, con más experiencia y todo. ¿Por qué yo era el que entraba a sala? Porque había una cosa más doméstica que solo ocurría en sala y para el cual el viejo tenía mucha confianza de que yo fuera un buen filtro y un buen olfato, que eran los mensajecitos, es decir, los llamados telefónicos que llegaban, filtrar a ver cuál era importante para acercarse al escritorio de él y dárselo. Las esquelas también. Las esquelas de otros legisladores. La misma noche del golpe, esa sesión tan solemne, bueno, la cantidad de esquelas que llegaban para... Y yo recuerdo, por ejemplo, de noticias de cosas que ocurrían afuera, le arrimé dos con sendas noticias en la misma dirección. Un embajador que él quería mucho, a quien Bordaberry había perseguido también bastante, y que había ganado un juicio en el Tribunal de lo Contencioso, finalmente se le designa embajador en el Japón. Había sido una lucha profesional del hombre para lograr su primer destino como embajador, y esa misma noche renuncia diciendo: no estoy en condiciones de representar una dictadura. Fui designado por el Poder Ejecutivo en un marco constitucional en acuerdo con el Senado de la República. Bueno, eso lo emocionó mucho. Alfredo Bianchi pasó muy mal durante la dictadura. Ajá. Pasó muy mal. Y la otra es cuando el capitán Oscar Lebel, un hecho bastante conocido, cuelga la bandera uruguaya, se pone el uniforme de gala y coloca un cartel que dice: soy el capitán Oscar Lebel, abajo la dictadura. Yo le arrimo esas dos esquelas a mi viejo y mi viejo me mira y me dice: viste, no estaba todo perdido. Pero claro, él estaba preparando muy rápidamente su último discurso, ese que pasó de alguna manera la historia, porque sin perjuicio de los homenajes de antes de ayer, antenoche en el Palacio,
cada año los medios de difusión lo repiten, ese discurso, y lo repiten y lo repiten. La sesión del Senado esta que se organizó hace menos de 48 horas fue muy impresionante. Yo no tenía ni idea que era así. Confieso que no me terminó de hacer clic el uso de la inteligencia artificial para sustituir algunos pedazos de mala calidad de la filmación. Y bueno, la mala calidad tiene su qué sé yo también, entre otros la autenticidad. Y de repente en el medio ver aparecer un Wilson construido por... no sé, pero es un detalle. Pero al principio hubo todo un juego de luces que yo no sabía qué era, y fue tremendo, fue tremendo. Empezó a resquebrajarse la cúpula, todo eran efectos luminosos, ¿no? Pero empezó a resquebrajarse la cúpula del Senado, el escudo nacional que preside el ámbito legislativo, en el momento que se lee la disolución del Parlamento, el escudo se rompe en piezas y cae como cajote. Fue muy, muy impresionante. Y claro, y yo ahí me di cuenta la suerte que yo tuve de haber podido ser testigo de eso, porque me puse muy nostálgico, iba mirando, iba recordando visualmente, a medida que miraba el escenario donde ocurrieron los hechos, donde se había sentado cada uno, qué había ocurrido. Varios legisladores, algunos del Partido Colorado, Mario Vergara del Frente Amplio, varios legisladores, se ve que tengo fama de tener bastante buena memoria. A ver. Me escribían diciendo, ¿y esa noche quién se sentó en mi banca? Pará, tenés buena memoria, ¿no? Esa es una cosa que además como esa cosa de registrar los detalles, ¿no? Pero me doy cuenta que de aquella noche algo me debe haber marcado mucho, porque me acordaba de detalles que podían parecer insignificantes, ¿no? Tremendo. Me pareció muy bien, bueno, algunos abrazos en la barra con familiares de otros legisladores. Yo recuerdo con especial emoción el abrazo con el hijo de Amílcar Vasconcellos y el abrazo con el hijo de Jorge Zapelli y su familia. Jorge Zapelli era vicepresidente de Bordaberry, y yo me he tomado como un deber reivindicar su figura, por más que siempre fuimos adversarios cuando él actuaba en política y yo era un joven militante, pero fue un hombre que tuvo una dignidad muy grande y no del todo reconocida, porque él no estuvo en la última sesión. Hizo muy bien, me parece, la vicepresidenta Argimón en recordarlo. Él no estuvo en la última sesión porque los tres partidos políticos, los sectores antidictatoriales, ¿no? Del Partido Nacional y del Partido Colorado y el Frente Amplio en pleno, le habían pedido que no presidiera el Senado, cosa que merecía, que tenía derecho a estar en aquel día histórico, para que fuera al Palacio Esteves, a la Presidencia de la República, y le aguara la fiesta a Bordaberry. Incluso me parece que la vicepresidenta dijo, para tratar de convencerlo de que no, ya estaban los dados echados. El tema era que las cosas que se estaban diciendo en el Parlamento alguien se los dijera en la cara y que no saliera por unanimidad. Renunciaron los ministros Robaina Ansó y Purriel, de Salud Pública y de Cultura, y el vicepresidente de la República fue y dijo, usted está violando su juramento constitucional. Una actitud, una dignidad cívica maravillosa. Hecho que hizo que cuando se retorna a la democracia, curiosamente no fue su partido, sino mi padre, que presidía el Partido Nacional, el que exigió que la sesión en la que los nuevos senadores ocupábamos nuestras bancas fuera presidida por Jorge Zapelli. Claro. Un hecho, un simbolismo tremendo, que jurídicamente podía no tener ningún valor, pero que históricamente le daba una continuidad a la nueva legislatura de la legislatura vigente. En el marco del casi infinito flujo de informaciones, comentarios, testimonios, análisis, los de siempre y nuevos, como es obvio, voy a citar acá un hilo que
El día 26 escribió Daniel Chasquetti, el politólogo, además amigo personal desde hace tantos años. Sí, claro. Y además columnista de este programa, por supuesto, también desde el arranque. Y dice, la última sesión, lo digo porque justamente vos estuviste allí, a ver qué reflexiones te merece. La última sesión de la Cámara de Senadores previa al golpe de Estado no comenzó a las 22:30 como habitualmente se dice, sino a las 0:25 del 27 de junio. Fue la 31ª sesión ordinaria extraordinaria. Dice Daniel Chasquetti que arranca, ¿no? O sea que ya estaríamos en el 27 de junio, según Chasquetti, de acuerdo a él es experto en el funcionamiento del Sí, poder. exacto. Más. Previamente se había realizado la 30ª sesión que comenzó a las 17:40 del 26 de junio y que se extendió hasta las 20:29 horas. Allí el vallismo propuso la creación de una comisión investigadora sobre torturas en una unidad militar de Paysandú. También se aprobó una interpelación al ministro de Defensa, Walter Ravena, a realizarse el martes 3 de julio. Además, Wilson Ferreira realizó una grave denuncia sobre un atentado de la JUP contra militantes del Partido Nacional que sería retomada en una sesión especial del 4 de julio. No obstante, el principal tema de sesión fue la exposición del senador Carlos Julio Pereira sobre el estado financiero de ANCAP, la cual no fue concluida por falta de quórum. Al levantarse la sesión, Pereira dijo que es curioso que precisamente cuando se va a poner de manifiesto cómo se roba al país por medio de una maniobra contra ANCAP, algunos de los senadores no tengan interés en el tema. Eso lo dijo Carlos Julio, lo cita y lo recuerda Daniel Chasquetti. Los senadores que se retiraron de sala durante la sesión fueron los pachequistas Eugenio Capeche, Carrera Saprissa, Carrese y Jaime Montaner, y los herreristas, Jaime Montaner, que es papá de las hermanas Montaner, ¿no? Una lamentablemente fallecida no hace tanto. Y los herreristas Barbot Pou y Zorrilla de San Martín. Luego de la sesión, 8 senadores del vallismo, wilsonismo y Frente Amplio firmaron una convocatoria para una reunión urgente en la Cámara para las 22:30, tal cual lo dispone el artículo 26 del reglamento. Sin embargo, la sesión comenzó recién a las 0:25 porque fue difícil alcanzar el quórum. Y agrega, los 16 senadores presentes eran los colorados Constanzo, Grauer, Hierro Gambardella, ¿no? Paz Aguirre y Vasconcellos, los nacionalistas Anchorena, Ferreira, Carlos Julio, Mederos, Ortiz, Santoro, Basi Zabalza, y los frente amplistas Pla Rodríguez, Rodríguez Camuso y Enrique Rodríguez. Y termina este hilo diciendo: todos los senadores hicieron uso de la palabra, reconociendo la inevitabilidad del golpe de Estado, reivindicando la democracia y la república y acusando expresamente la traición del presidente y los altos mandos del ejército. La sesión concluyó a la 1:15 del 27 de junio. Los senadores se despidieron de los funcionarios y retiraron sus pertenencias de sus despachos. Algunas tanquetas del ejército ya comenzaban a observarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Así lo resume esa jornada, que yo no sé si todo el mundo tiene claro que primero hubo una sesión, a propósito de temas, llamémosle más o menos cotidianos, ¿no? Sí, un par de comentarios de esto que dice Chasquetti, que es absolutamente exacto. La denuncia que hace Wilson sobre la actuación de la JUP se refiere a algo que había ocurrido la noche antes. El país vivía un estado de movilización tan grande y de interés, y sobre todo los jóvenes en la participación política, y participación en aquella época, yo no estoy emitiendo un juicio de valores, era solo presencial, porque no existían estos mecanismos que la tecnología ha abierto desde entonces. Estamos hablando de 50 años atrás. Entonces nosotros, por ejemplo, en un hogar muy politizado, salíamos mi padre, mi madre y yo, porque mis hermanos ya se habían casado, no vivían en casa. Salíamos todos los fines de semana de gira política. Y el fin de semana anterior al golpe, hasta la madrugada del lunes previo al golpe de Estado, hasta la madrugada previa a la madrugada del golpe, habíamos estado de gira por Maldonado. Y en la capital del departamento, el domingo por la noche, hubo un acto del Movimiento por la Patria, y allí la gente de la Juventud Uruguaya de Pie comenzó a arrojar piedras y lastimó a algunos de los participantes del acto.
Y yo, no por valiente, sino por irresponsable, salí a enfrentarlos. Y de repente veo venir una columna policial, y claro, formado en la idea y los mitos del Estado de Derecho, digo, bueno, estoy salvado, aquí bien, viene. Por fin llegó la caballería, como en las películas. Sí, y resulta que marché preso. Y de repente siento que mi padre en su discurso dice, se llevan a mi hijo Juan Raúl preso. Y a mí me vino una paz interior tremenda. E inmediatamente agregó, mejor, así se va acostumbrando porque vienen horas muy difíciles. Y yo dije, a la fresca, con amigos así. Pero bueno, el diputado del departamento, Miguel Ángel Galán, se las arregló para sacarme de la jefatura en cuestión de menos de una hora, creo que fue. Pero ese es el hecho que denuncia Wilson, la impunidad con que actuaba este grupo de ultraderecha de acción directa y violento. Efectivamente, hay una confusión entre la sesión previa, que comenzó a las 10:30 de la noche, y la sesión de despedida institucional. Y esta tuvo serios problemas de quórum. A ver, desde el punto de vista estrictamente político, y participaron por la Patria y Rocha. Beltrán pidió licencia a Jason Chorena, a quien efectivamente hay que darle como presente porque logró ingresar, pero logró ingresar porque pidió finalmente a Pazaguirre, que presidía en ese momento el Senado, que le tomara juramento porque Beltrán había pedido licencia y quería estar, ¿no? Jason Chorena era suplente. Si había 16 senadores, la mitad, un poquitito menos, no estaban. Claro, porque además, fíjate que tú del Frente Amplio nombraste a 3. Pla Rodríguez, que había entrado por Juan Pablo Terra, Rodríguez Camuso y Enrique Rodríguez. Pero Enrique Erro y Selmar Michelini no estaban. ¿Por qué no estaban? Bueno, en gran medida el golpe fue esa noche porque Erro no estaba. Claro. Porque la decisión era, como Erro había ido a la asunción de Héctor Cámpora a la Argentina, cuando regresara se le iba a detener. Entonces, el mismo 26 de junio hay una reunión que se recuerda poco de mi padre con el general Sereñi en casa de este último, en la casa de Sereñi, a la que yo fui. Yo pude estar y a veces me pellizco diciendo, pero yo no me daba cuenta el privilegio que era para mí ser testigo de todo aquello. Allí se resuelve. ¿Boulevard y Boulevard? En Boulevard y Boulevard. Allí acuerdan Sereñi y Wilson, primero, sacar una proclama conjunta condenando al golpe y apoyando la huelga general que ya había adelantado la CNT, que iba a proclamar cuando se diera el mismo. Se encomienda, el otro día compartí un panel con él y me resultó gracioso contarlo, a Óscar Botinelli por el Frente Amplio, que era secretario de Sereñi, y al profesor Pibel Devoto por el Partido Nacional. Luego ambos intercambian sus recíprocas preocupaciones por la suerte de Selmar Michelini. Era algo más que parar a Erro. Era la preocupación de qué iba a pasar con Michelini, con quien había, con él y con su familia, una hazaña muy especial de los militares. Entonces, Sereñi dice que él se hace cargo y a primera hora de la tarde el Frente Amplio resuelve enviarlo formalmente a Buenos Aires para pedirle a Erro que no regrese para ganar tiempo. En vez de ganar tiempo, se perdió tiempo, porque al enterarse el gobierno que Erro no volvía ese día, dijo, bueno, entonces damos el golpe esta noche igual. Entonces no estaban Michelini, no estaba Erro. No estaban los herreristas, habían 2 sectores herreristas, la Alianza Nacionalista dirigida por Echegoyen y el movimiento Herrera-Heber, presidido por Alberto Heberuscher. Y deja, yo no sé si te incomodo, pero bueno, ¿y por qué no estaban? Es decir, ¿no veían como tan mala nueva el golpe de Estado? ¿Les parecía que era lo necesario? La dignidad de Jorge Zapelli tampoco estaba porque se le pidió que no estuviera. Sí, lo que dijimos Entonces, la dignidad de Jorge Zapelli hace que sea el único, yo no he encontrado otro antecedente en la historia de América Latina, el único vicepresidente destituido por decreto por un golpe de Estado, ¿no? Hay países centroamericanos donde el vicepresidente da un golpe contra el presidente para quedar él,
¿no? Pero al revés no. Jorge Zappelli fue destituido y fue Echegoyen designado por decreto vicepresidente de la República, y presidió el Consejo de Estado. Ahora, para que nadie quede afuera, estamos hablando de connotado dirigente herrerista, ¿no? Sí. Pero ahora hay documentación que en aquella época y en las primeros, es más, cuando nosotros hicimos el libro en el 2019 ya teníamos la documentación, pero era muy reciente, que el mismo 26 de junio a las 7 de la tarde, Alberto G. Beruscher y Martín Echegoyen, dirigentes herreristas del sector llamado herrerista, se entrevistaron con Bordaberry. Les comunicó el golpe de Estado y le dieron su apoyo. Es decir, Barbó Pou lo verbalizaba, el senador Barbó Pou, también del herrerismo, manifestaba públicamente. El diputado Planchón, del departamento de Colonia, presentó ese día un proyecto de ley, a mí me da un poco vergüenza decirlo, pero bueno, fue así. Presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que no sesionó, o sea que nunca se le dio entrada, creando el cuarto poder del Estado al poder militar. Es decir, había un sector del llamado herrerista. Bueno, al mismo tiempo, mi padre había hablado con mucha franqueza con los demás legisladores. Y en el Partido Colorado. Y en el Partido Colorado el pachequismo estaba era el sector que había ganado las elecciones. Pero además entendía que era adecuado eso, porque vos podés haber ganado las elecciones y tu presidente ser. Pero si el presidente se va de mambo, decir, no, acá me salgo, no estoy, pero bueno, ya son hechos objetivos, ¿verdad? El pachequismo, además su líder, Jorge Pacheco, era embajador y siguió siendo embajador y manda un telegrama y diciendo, además, como si no alcanzara a conseguir siendo embajador, mandó un telegrama apoyando el golpe de Estado. Hiciste lo que había que hacer, ¿no? Claro, cosa que no corresponde además a un embajador. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo veo que primero, si la foto salió movida es porque seguramente en distintas proporciones y con distintas incidencias, el colectivo de la sociedad, todos en alguna proporción, algo mal hicieron. Sí, seguro. ¿Verdad? Y yo veo que hay como unos esfuerzos como de eso que vos decís, muchachos, no insista más en querer sugerir, proponer que la baja confianza en la credibilidad del sistema o de la democracia fue una cosa que con distintos matices anduvo por todos lados, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas. Nadie puede decir de punta a punta, nosotros nunca nos confundimos un partido. Por ejemplo, el Partido Nacional, uno puede decir sí que el wilsonismo, que era la mayoría subrayada del partido, ¿no? Sí. El movimiento de Rocha, por la patria, yo tiro y vos corregime. Estaban claramente en contra del golpe de Estado, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero no todo el partido. No todo el partido. Pero esto quedó de manifiesto ya cuando asume Bordaberry, y días antes, acá el Parlamento asume unos días antes que el presidente. Y días antes, al asumir el Parlamento, por primera vez, porque ahora, después del retorno a la democracia, se ha vuelto una tradición repartir la presidencia proporcionalmente a los votos de cada partido político. Antes no, antes el que ganaba se llevaba la presidencia y la vicepresidencia a los 5 años, ¿no? Punto. Si tenía los votos, se los llevaba. Pero la primera vez que no es así fue cuando asume Bordaberry, que días antes Héctor Gutiérrez Ruiz, el Toba, asesinado en Buenos Aires 3 años más tarde, asume la presidencia de la Cámara con los votos de Por la Patria y Rocha y el Frente Amplio. Y votan en contra el Partido Colorado y el herrerismo. ¿Por qué son mayoría el Frente Amplio y el sector wilsonista? Porque el herrerismo llevó su propio candidato. Es decir, no votó el candidato Colorado, sino que llevó su propio candidato. Entonces fueron mayoría y así salió el 15 de febrero del 72 presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, y así fue reelecto el 15 de febrero de 1973, primer presidente de la Cámara de Diputados en ser reelecto, que no terminó su mandato porque vino el golpe de Estado. Vamos a una breve pausa, Juan Raúl. Hay una cosa casi
de memoria emocional que te propongo, junto con análisis histórico y político, cuando se instala el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué pensaban y qué se decían entre ustedes? ¿Esto es un ratito y todo se rearma? ¿O finalmente lo que terminó ocurriendo? Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Juan Raúl Ferreira, estamos poniendo la mañana en camino. Y otra cosa específicamente, además del café, otro café que querés. Otro café, y felicitarte por las tacitas, porque son el tamaño ideal, porque no es ni el pocillito así chiquitito así, ni los jarros. Es un regalo de Alvarito del Curi. Qué maravilla, Álvaro. Lo que quiero también preguntarte es que también se viene una efeméride que resultó muy importante como gesto de resistencia, y es el 9 de julio, ¿no? Nunca, porque ponele, bueno, esa noche de pronto no todos, bueno, ya, dorame la píldora, pero el 9 de julio, ¿por qué no estaba el sistema político todo en la calle? Y bueno, con el riesgo de que a lo mejor algún palo te podía ligar o alguna cosita peor, meterte en cana, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba el 9 de julio? ¿Me lo contás luego de la pausa? ¿Sí? Estamos con Juan Raúl Ferreira, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Juan Raúl Ferreira, que nos está ayudando hoy, como todas las semanas, a poner la mañana en camino, con el detalle de que ha estado en forma presencial. ¿Cómo? Porque así no dejamos a nadie afuera, además hay muchos mensajes. ¿Cómo estás de la recuperación de tu movilidad después de aquella fractura que tuviste? Como habrás visto, vine con un bastón. Esto ha sido un proceso en el cual tenía yeso primero, después de yeso bota de esas metálicas. Ahora estoy caminando sin la bota, salvo que tenga que caminar mucha distancia, que entonces me pongo la boca y la bota, y primero andador, después 2 bastones canadienses, ahora un bastón canadiense. Espero dentro de muy poco, creo que tengo hora el jueves que viene con el médico, espero ya ir abandonando de a poquito el. De todas maneras dicen que la recuperación total de esto dura 1 año, y yo llevo 6 meses. Bien, así que te queda, me queda la mitad del plazo. Sí, que es más que nada la convalecencia, ¿no? Pero estoy haciendo vida normal ya. Algunos mensajes llegan, y ya vamos a ir a los temas que te dejé planteado, pero no quiero dejar a nadie afuera. Roberto dice: saludos y buen programa, cerrar las escuelas y van todos al cine. Esteban agrega: cuanto menos sepan y estudien los hijos de los trabajadores pobres, mejor, un empujón más para no pasen más de escuela. Erika dice: buen día, caminantes mañaneros. Anair: no estoy de acuerdo con la suspensión de las escuelas, ya tienen muchas faltas en el año. Los niños para ausentarme por un resfrío, son los pretextos que buscan para hacer a la gente más ignorante y desinformada una vergüenza. Dice Anair, agrega: Ale, mis padres siempre hablaron del golpe del 33, algunas personas lo recordaban. Adriana dice: estoy de acuerdo contigo, Ale, los chiquilines perdieron días de clase. Chiqui. Salud, emocionante día ayer, nunca más. Lucila, buenos días, me encanta ver presente a Juan Raúl Ferreira, que sea por muchos años más. Gracias, Alejandro. Anair agrega: mi abuelo fue uno de los blancos independientes, nunca fue herrerista. Tabaré dice: la diferencia entre ambas dictaduras, a mi entender, son las heridas abiertas. Ese proceso no terminó y no terminará mientras haya heridas abiertas. Correcto. Susana agrega: hola, fue entrevistado ayer en algún programa periodístico, yo no lo vi solo en el tuyo. No, sí, has estado bastante convocado por los medios, ¿no? Sí. Televisión solo TV Ciudad, pero radio sí, la verdad que ha sido. No, y además has tenido que conferencias, encuentros, conversatorios, todas esas cosas. Que yo le decía fuera de micrófonos a Alejandro que en alguna de las conferencias me sorprendió la cantidad de gente que se arrimó a decir: te escuchamos siempre con Alejandro los miércoles. Dice este mensaje que llega a través del WhatsApp 099. Bueno, muchos saludos a Juan Raúl. Me alegro que esté mejor, dice alguien que nos firma. Le pregunto a Juan Raúl que me explique Wilson al que respeto, hablando de los comunistas y trabajadores como los causantes del golpe. Dejo el link del video. Estrucho. Hay un video, sí, ¿no? ¿Qué decís? Que no. Estrucho, sí, bueno. Ahora después. Parece fake, dice. Es infeliz si no es trucho.
No sé si es el que yo he visto alguna que otra vez que se ha difundido. Hola, quiero la tarjeta. Bueno, y después mucha gente anotándose para la tarjeta del socio espectacular. Recuerden, a través del WhatsApp 099-894-987. No lo olviden, 099-894-987. Y además, a través del chat también pueden dejar su nombre, su cédula y su número. Bueno, en el chat del canal YouTube están inhibidos de dejar el número telefónico porque es un ámbito privado que es un dato privado en un contexto público. Y alguien más temprano decía, se escucha bajo tú y al compañero aún más. Bueno, esto lo estoy leyendo recién ahora. Bueno, vamos a ver si lo corregimos. Pero me parece que aludía al arranque, porque en todo caso... mira, lo vamos a comprobar ahora. Aludía al arranque, porque en todo caso... No, ahí estamos. ¿Habla vos, Juan Raúl, algo? Aludía al arranque, porque... Ahí estamos. ¿Habla vos, Juan Raúl, algo? Aludía al arranque. No, está bien. Acá, por lo menos, quizás sea un problema de aquel micrófono. Eso, bueno, y además de pronto alguien lo vive así, no todo el mundo. Pero siempre agradecemos este tipo de datos que nos sirven para cotejar cuál es la calidad de salida al aire. Te preguntaba, Juan Raúl, lo del 9 de julio y la perspectiva del tiempo. Sí, un segundito, sí, comentario del oyente que pregunta sobre ese audio que yo lo he escuchado. Me da mucha pena que alguna gente puede ser engañada, pero hay muchos dirigentes del Partido Nacional que saben que es trucho y que lo utilizan igual. Wilson no puede haber dicho en el Cine Grand Prix que la culpa del golpe de Estado era que la CNT no reaccionaba, cuando a las 10 de la mañana, prácticamente 12 horas antes, había acordado con Sereñi una redacción por parte de Botinelli y Pibel Devoto en apoyo a la huelga general, porque ya se había anunciado que se había decretado. Es decir, el 26 de mañana ya se sabía que iba a haber huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en el momento de decretar el golpe. A mí, con el paso de los años, ya había muerto mi viejo incluso, yo integré la comisión que se formó para hacer la plaza José de Lía, que este año además inauguró un monumento a Pepe de Lía, y uno de los integrantes era, ahora fallecido ya, Vladimir Turiansky, y me hice muy amigo de Turiansky, fundador de la CNT, y él me decía que en la misma fundación, en el acta fundacional de la CNT, se establece que en caso de ruptura institucional se procederá automáticamente a la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. Wilson, en el Cine Grand Prix, lejos de echarle las culpas a los trabajadores, lo que pide y lo que le transmite como primer directiva a sus militantes es la recaudación, la recopilación, la tarea de recoger víveres no perecederos para mantener a la gente que estaba ocupando los respectivos lugares de trabajo. Mal podía pedir que se recolectaran víveres para sustentarlos y al mismo tiempo acusarlos de no condenar el golpe. Es una locura. Todos sabemos quién es el autor, cómo se hizo. Bueno, pero sí, es un audio absolutamente trucho, mal editado además, y que es una lástima que... ¿Cuándo parte Juan Raúl, digamos, rumbo al exilio propio? Bueno, nosotros salimos del Palacio esa noche con esa, por eso él dice, me disculparán los señores y señores, que antes de retirarme de sala, porque él, a pesar de la flojera del quórum, había acordado con sus colegas, había un espíritu de mucha camaradería entre los que estaban en sala, que se tenía que ir porque se había arreglado. Yo, por suerte, participé de la organización de la salida del Palacio y no quise saber nada, por esas propias características de su salida, de dónde iba a estar. Lo que se había programado era que saliera en un buque que voy a conocer este verano, porque me escribió el argentino que es el propietario ahora, el buque de una persona que había sido contactada, que lo tenía, un buque de recreo, que lo tenía en el puerto del Buceo. Mis padres pasaron 4 días y 3 noches allí, porque
Prefectura ya había cerrado el puerto, el buceo, cuando ellos pudieron ingresar al buque. Ahora, después salieron por el puerto del Jagüel con un vuelo que tomaron ya andando, que marcó como destino Paysandú, cruzó para la Argentina y bueno, no pudo regresar el avión, pero fue recibido por las autoridades argentinas. ¿Pero todo eso apoyo, en noches pegadas o a los días o a las semanas? Él llegó como a los 5 o 6 días a Buenos Aires. Digo más o menos porque yo me encontré como una semana después con él. Lo cierto es que en el momento de salir del palacio, es un episodio que no quisiera que cayera en el olvido. Una mano, un brazo uniformado lo toma de la mano y se genera una tensión muy grande, y era el policía José Antonio Grasso, que le dice: mi casa es muy pobre, pero allí no lo van a ir a buscar. Claro. Episodio que mi viejo recordó siempre durante todos los años del exilio, como para alimentar un poco el alma. Ahora, sobre el 9 de julio, yo salí, mi padre se escabulló y salió en un auto. Yo salí del palacio rodeado de la juventud, según habíamos combinado, que vivaba su nombre, para hacer creer que mi padre iba en el coche en el cual yo salía con un amigo. Nos pararon al llegar a la Rambla, se sorprendieron de ver que mi padre no estaba en él, era el auto de él, y nos preguntaban dónde estaba, y yo no sabía, y estaba muy tranquilo porque no había querido saber. Pero después de eso nos encontramos en Buenos Aires, y yo no sabía bien cómo iba a ser el tema de mi exilio, nunca supe. Es más, después que empezó de verdad el exilio, creí que volvía el 17 de mayo, y esa madrugada secuestran a Selmar y Altoba, la madrugada del 18. Bueno, lo cierto es que cuando llega de visita en los primeros días del exilio, yo estuve muy poquito con ellos al principio, llega Alfredo Rosena, que era gerente de la empresa Dodero, que administraba el vapor de la Carrera, que unía a Buenos Aires y a Montevideo por la noche, y nos cuenta de la manifestación que se está organizando para el 9 de julio. Y yo creo que mi padre me vio brillar los ojos, porque agarró un bolso y me dijo: andate a la manifestación porque acá no te banco en ese estado. Bueno, está. Me fui y estuve en la marcha, y es cierto, fue muy impresionante. Reveló gestos heroicos y modalidades de militancia, como la de Rubén Castillo, que recitaba una poesía de García Lorca, que a las 5 en punto de la tarde. Y mucha gente que no sabía ni siquiera la manifestación decía: ¿por qué sigue diciendo a las 5? Entonces otros decían: mira, porque va a haber una manifestación. Y fue muy impresionante la manifestación. Pero no estuvo la dirigencia política, es cierto. Sí estuvo el general Sereñi, acompañado del general Licandro, el general Baliñas, y no recuerdo quién más, y fue el motivo de la primera prisión de Sereñi. Recordemos que Sereñi fue preso primero, fue liberado, estuvo unos 6 meses libre, hasta que en febrero del 75, si no me equivoco, es detenido ya definitivamente, hasta semanas antes de que empezara el proceso de transición en Uruguay. Y con relación al tiempo, ¿qué sentían? ¿Qué conversaban? ¿Esto viene para largo? Mira, yo me acuerdo bien, porque había la confusión era tan grande que mi viejo, por ejemplo, no quería tomar ninguna decisión permanente en cuanto dónde dormía, no digo ya dónde vivía. No podían quedarse en un hotel porque era carísimo. Entonces alquilaban por mes. Y el primer apartamento, yo me acuerdo que era muy precario, creo que era de uso precario también. Bueno, porque papá decía: bueno, antes de fin de año vamos a ver si esto es para largo. Ajá. O si no aguanta. Ajá. Es un poco lo mismo que fueron midiendo los dirigentes de la huelga general, ¿no? Ya para principios de septiembre, ya la sensación era que se venía consolidando el Bordaberrato. Yo me acuerdo que
la emoción profunda que le causó a mi viejo cuando recibió un telegrama que daba cuenta de la destitución de Bordaberry. Pero bueno, ahí todavía estábamos todos juntos en Estados Unidos, quiere decir que eso fue, no recuerdo la fecha de la renuncia de Bordaberry, pero haber sido julio, agosto, septiembre, por ahí, en esa franja del 76. Claro, que a propósito era el año... O sea, que no terminaba su mandato. Ahí, por un lado, había la alegría de que pagaba sus culpas, no terminaba el mandato, pero también la toma del poder directa por los militares, y daba la sensación de un proceso que empezaba una nueva etapa que iba a ser más larga. Sí, incluso son muchos los historiadores que señalan que ahí hubo como un parteaguas de la dictadura, porque claro, es más, yo no sé esto bien cómo manejarlo, porque hay como una especie de hipótesis de que en alguna medida y en alguna proporción parte del sistema político de los partidos tradicionales, claramente enfrentados con lo que significaba política e ideológicamente la izquierda agrupada en el Frente Amplio, algunos de sus actores, algunos de sus voceros, medio que se hicieron los distraídos en ese arranque de la dictadura diciendo, bueno, y a lo mejor hasta de encima me sacan a estos de encima. Se entiende como una especulación, por supuesto, antidemocrática, antihumana, diría, pero que de alguna manera estuvo presente hasta que, la famosa frase de Bertolt Brecht, cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde, cuando muchos se dieron cuenta que en realidad esta barra venía para quedarse, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que especular en ese sentido fue gravísimo, ¿no? Pero costó que nos cayera la ficha. Las primeras movilizaciones, concretamente la del 9 de julio, era para tirar abajo la dictadura. Ahora suena una ilusión, pero era lo que creíamos en ese momento. Otras manifestaciones de repudio y de protesta eran para desgastarla. A mí me tocó militar mucho junto a Botinelli y el general Sereñi en la organización de lo que dimos en llamar las Jornadas de Acción Nacional, que Sereñi le aportaba una visión muy imaginativa y creativa para cosas no reprimibles, pero todo eso era ya pensando en algo que era de largo aliento y que había que mantener viva la oposición, y que una manera de desgastar a la dictadura y mantener viva la oposición era militando. Bueno, mira, dice, ¿en qué barco se quedó en el Buceo Wilson la noche del golpe? Yo la verdad es que no sabía ni el nombre, porque yo esa parte, repito, no estuve, era un pequeño velero, pero hace poco recibí un WhatsApp de un argentino que es el actual propietario y que me dice que va a venir a Punta del Este en verano y que quiere que yo conozca el barco donde mis padres pasaron 4 noches. Claro, que el plan no era pasar 4 noches. No, el plan era viajar esa misma noche. Cerraron el puerto de buceo. Pero claro, al estar allí también estaban, entre comillas, relativamente a salvo, ¿no? Porque estaban viviendo en un barco y probablemente... Claro. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cada tanto me vengo a tomar un café. Eso que prepara Diego. En todo caso, la semana que viene seguro... Yo a Diego lo he elogiado como periodista, lo he elogiado como productor y todo. Ahora lo elogio como cafetero. Bueno, y además tenés que elogiar, claro, vos ya llegaste tarde, a Cristina, su mamá, que mandó unos escones dulces, pero libres. ¿Cuán tarde llegué? Y llegaste... en realidad, si hubiera llegado 1 minuto tarde, ya era muy tarde porque duró 1 minuto, te imaginarás. Y esto ya ocurrió, creo que fue el lunes, así que imagínate. No había chance de... No te sientas culpable porque hubieras tenido que llegar 2 días antes. Gracias, Juan, saludos a la familia. Bueno, un abrazo muy grande. Mandar un saludo a Wilson, a tu hijo. ¿Cómo no? Porque he notado, y me parece una linda síntesis y un lindo símbolo también, que ha sido muy llamado, muy requerido también por medios de comunicación, para que desde ese lugar, un lugar único y irrepetible, que como todos, pero él en particular ocupa, nieto de Wilson, lleva su nombre, cómo está viendo todo esto, ¿no? Sí. Es un pibe, como él a los demás le dicen pibes, es un pibe que le vibra el alma. Sí.
He notado además que generaciones políticas de los jóvenes, del Frente Amplio, del Partido Nacional, por lo menos lo que he escuchado, ¿no? Y del Partido Colorado, veo que lucen muy, me parece como de una plataforma un tanto distinta. Sí, primero tirando por tierra el argumento infame de los dos demonios, para justificar lo injustificable, lo que no significa que hubo sedición, salida de la norma y que eso merecía una acción del Estado. Eso está fuera de discusión, pero decir esta cosa que les encanta decir, que yo puedo entender que los militares lo digan, ¿no? Yo puedo entender, pero otros que no son hubo militares legisladores que lo dijeron en la ceremonia de conmemoración del golpe, un poco fuerte, y veo que están como apartados de esa mirada, y otra cosa que están muy abrazados, otra cosa que no he logrado nunca entender el sistema político, en especial vinculado a los partidos fundacionales, es tiene una mirada de reclamo, de verdad, memoria y justicia, sin prejuicios ninguno, ¿no? Sí. Y creo que además también de respeto por el que piensa distinto, de tolerancia. Creo que las nuevas generaciones traen algunas cosas que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Gracias, Juan. Bueno, un abrazo.